espirituales. Le voy a dar lectura y después hacemos una breve oración para poner la palabra en manos de Dios. Dice el texto bíblico: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que así como has estado con nosotros en toda esta mañana, bendigas con tu presencia, en una gracia especial, el estudio de tu palabra. Bendice, mi Dios, y sostén a quien hoy predica. Bendice a quien hoy escucha, Señor, rogando que tu Santo Espíritu hable a donde el hombre no puede llegar, que es al corazón, Señor. Bendice el corazón de cada creyente, Padre, de quien no te conoce. Obra, Espíritu Santo, para que quiera, en gracia de Cristo Jesús, hoy acercarse, reconciliarse con el Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Reconocemos que tu palabra es santa, es inerrante, no tiene fallas, Señor, y que son terrenos santos, Dios. Por eso rogamos que sea usted limpiando nuestras vidas, nuestros oídos, nuestro corazón, para poder navegar, Señor, en estas aguas santas, Padre Santo, y nos bendiga a través de su palabra. Se lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia de Cristo dice: amén. Después de que el apóstol Pablo les llamara la atención a la iglesia de Corintio por las malas prácticas que tenían dentro del culto, en el sentido del abuso de la cena del Señor, cuando se juntaban a tener comunión, las llamadas cena del Señor, se ponían a pelear unos con otros, se emborrachaban, había disensión, y luego así venían y tenían la cena del Señor, y habían tomado como pretexto la cena del Señor, y más que cena del Señor, era una contienda entre los hermanos de la iglesia. Y Pablo llama fuerte la atención por este tema, porque la cena del Señor se refiere a unidad, y lo que estaba habiendo era desunidad. Pero también Pablo en el capítulo 12 comienza a llamar la atención acerca del abuso a los dones espirituales. Los corintios andaban, como decimos coloquialmente, muy mundanitos. Andaban haciéndole muchos ojitos al mundo, andaban en pecado. Y dentro de la iglesia se empezaban a manifestar ciertas cosas espirituales, sobrenaturales, pero no eran de parte de Dios, sino de Satanás. Pero la iglesia andaba tan mundana, andaba tan en pecado, muchos de ellos, que no alcanzaban a discernir qué era de Dios y qué era del Espíritu Santo. Ellos decían: pues todo es de Dios, y vamos a alabar a Dios, y estos dones son de Dios, y estas cosas sobrenaturales deben de ser de Dios. Y dice Pablo: pues no, deben de aprender a discernir, y da algunos principios que vimos hace 8 días acerca de cómo discernir qué viene del Espíritu Santo y qué no es del Espíritu Santo, para que no nos vayamos con la finta pensando que cualquier manifestación dentro de la iglesia es de parte de Dios. No, a veces es de Satanás, aunque sea parte, aunque sea dentro del culto y de las 4 paredes del templo. Pero ahora, en este texto del versículo 4 al 11, Pablo comienza a hablar y explicar acerca de la diversidad de dones. Ya habló que tenemos que tener cuidado con los dones, y ahora nos enseña que hay variedad, diversidad de dones. Y Pablo va a explicar en este texto cuál es el propósito de los dones y cuál es la fuente de los dones. Esa es la enseñanza de este día. Pablo, tratando de hacer ajustes en este tema de la cena de los dones, trata de ampliar el conocimiento acerca de los dones espirituales.
¿Por qué es importante, mis hermanos, tener un amplio conocimiento del significado de los dones? Porque cuando yo conozco lo que dice la palabra de Dios, si yo veo algo falso, lo voy a identificar. Yo no tengo que conocer la multitud de falsedades que puede haber. Si yo conozco lo verdadero, yo ya no voy a ser engañado. Es como los que trabajan en el banco, agarran billetes todos los días. No les ponen toda la clase de billetes falsos para que los identifiquen. Les enseñan a conocer el billete verdadero. Cuando llegue uno falso, van a identificar que ese es falso. Bueno, es más o menos lo que Pablo está centrando aquí su sermón, su estudio, su carta, que podamos conocer más acerca de los dones espirituales para tener cuidado con aquellos que abusan de ello. Ahora, quiero dar una aclaración, mis hermanos. Cuando empecé esta carta de Corintios, yo decía, ya quiero llegar al tema de los dones espirituales, se me hace un tema maravilloso, increíble, pero ahora que llegué digo, Señor, ya no quiero llegar, porque son aguas difíciles, mis hermanos, la palabra no es tan fácil a veces interpretarla. Y este tema de los dones es un tema muy controversial dentro del cristianismo. Quizá, no sé si es de los 3 temas más controversiales dentro de la iglesia cristiana. Hay 2 referencias en el tema de los dones, o 2 creencias. Aquellos que son continuistas y aquellos que son cesacionistas. ¿Qué quiere decir eso de continuistas y cesacionistas? Bueno, algunos cristianos enseñan que los dones continúan hoy en día tal como los vemos en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, en la manifestación de milagros y de diferentes dones. Y hay otros que enseñan que los dones espirituales ya cesaron, fueron para una época y un propósito en específico. Y dentro de esas 2 ramas hay extremos también. Hay quien dice, no, ya ningún don continúa, 0 dones. Y hay quien dice, no, hay algunos dones que sí, otros dones que no. Hay dones que hoy están así como en la primera iglesia, hoy aplican. Mis hermanos, ningún extremo es bueno, pero nada más quiero darte la referencia de las 2 posturas. ¿Por qué te doy esto? Porque si después de ver todo este tema de los dones, a ti se te abren los ojos y dices, pues estas prácticas están mal. Cuando me invitaron a aquella iglesia, yo vi prácticas y no son bíblicas. Ahora no vayas a llegar con la espada desenvainada, ¿verdad? Si te invitan a una iglesia, a un culto, bola de pecadores, ustedes están mal. No, porque hay posturas en esto. Y si tú has sido estudioso de la Biblia y tú dices, no hermano, yo creo de esta manera, bueno, eso no debe de causar un conflicto entre los hermanos. ¿Por qué? Mis hermanos, porque estos temas no son temas de salvación. En lo que no podemos estar en desacuerdo es en los temas que tienen que ver con la salvación. Por ejemplo, el tema de la Trinidad, el tema de la salvación solo por gracia, el tema de las inerrancias de las Escrituras, el tema de Dios Trino, ya lo mencioné, el tema del Espíritu Santo. Esos son temas de la justificación, de la santificación. Mis hermanos, esos son temas de la muerte y resurrección de Cristo que como cristianos no podemos estar en desacuerdo. Si tú no crees en alguna de estas doctrinas tal como lo dice la Biblia, pues no eres mi hermano en Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque no puedes creer diferente a lo que Dios dice que debes de creer para ser salvo. O sea, es algo que lo dice la Biblia. Tú tienes que creer en esto. Dice la Biblia, el que piensa, el que dice que Cristo no es Dios, pues no es salvo. Y el que dice que Cristo no vino como hombre, pues tampoco es salvo. Son doctrinas esenciales. Pero en estas doctrinas no son esenciales. Puede haber posturas. No por eso nos vamos a pelear. No por eso nos vamos a deschongar. ¿Sí? Siempre y cuando se encuentren dentro del marco bíblico. Porque hay quien lo toma y ya empieza a pecar con estos temas. Hay falsos que toman estos temas para engañar a la gente, para robarle su dinero. Bueno, eso ya es otro tema. Estoy hablando dentro del marco bíblico, hay posturas.
Nos salimos de ahí, eso ya es otra cosa. Pero dentro del marco bíblico tiene que haber respeto en las diferentes opiniones. ¿Está claro? Bueno, de esta manera, dicho lo anterior, vamos a entrar al versículo 4. Pablo comienza a hablar acerca de diversidades. Y dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones o de funciones. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, diversidad de dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esta palabra dones se traduce como regalos. Es un regalo que ha dado el Espíritu Santo. Es un regalo sobrenatural que Dios ha puesto en cada uno de los creyentes. Ese es un don. Dones, pudiéramos decir, ¿qué son los dones? Es un regalo de parte del Espíritu Santo para los creyentes. Así de sencillo. Esos son los dones espirituales. Oiga, ¿y cuáles pueden ser dones espirituales? A ver, deme ejemplos. La Biblia habla en diversos versículos acerca de diversos dones. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 6 menciona algunos. Yo quiero que tú vayas abriendo tus ojos espirituales y digas, yo tengo este don. Yo no sabía, pero yo creo que yo puedo desempeñar este don, lo hago, hay algo en mí que me impulsa a hacerlo. Y sepas cuál es tu don para que lo empieces a aplicar para el propósito correcto. Hay quien tiene el don, sabe que tiene el don, pero no lo aplica. Entonces eso y nada es lo mismo. Pablo menciona algunos en la carta a los Romanos, en el versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí menciona algunos dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el dar, el presidir, la de misericordia, y hay muchos más. Te estoy dando ejemplos de lo que da la Biblia acerca de los dones espirituales. Más adelante aquí en Corintios menciona otros tipos de dones. Ahora, no debemos de confundir, mis hermanos, los dones espirituales con los talentos o las habilidades que nos ha dado el Señor. También los talentos son de parte de Dios, pero no son dones espirituales. Oiga, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo sé cuándo es un don espiritual o es un talento? Los talentos o habilidades, mis hermanos, los puede tener cualquiera. Puede ser creyente o no creyente y puede tener un talento o una habilidad. Por ejemplo, el tocar muy bien la guitarra, pues no necesitas ser cristiano para ser un muy buen músico, pero tienes talento para eso. El cantar, tener una voz privilegiada, pues puedes tener ese talento, esa habilidad, pero no necesariamente tienes que ser cristiano. Solo puedes tener un ateo, una persona que sea agnóstico, que no crea. Puede ser un excelente científico, un excelente carpintero, un excelente atleta, un excelente cocinero, un excelente futbolista y no ser creyente. Incluso tú puedes haber tenido ese talento antes de llegar a Cristo y ahora que llegas a Cristo, pues lo usas para la obra de Dios. Esa es una habilidad que es dado en general. Claro, si tú usas ese talento en las cosas de Dios, ahora le has dado un propósito a tu habilidad. Ahora, los dones espirituales son únicamente para los hijos de Dios, para los creyentes, porque tienen un propósito espiritual, lo vamos a ver en un momento. Y Pablo lo que dice es, nada más apúntale que hay diversidad de estos dones. ¿Está claro? Después menciona que hay diversidad de ministerios, versículo 5, 12:5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Un ministerio, mis hermanos, un ministerio es donde tú sirves a Dios. Es un área de servicio. ¿Cuál? La que sea. Pues yo sabía del ministerio del pastorado, de la alabanza, pero hay más ministerios. En el área donde tú sirvas a Dios, ese es tu ministerio. Yo sirvo en la cocina, ese es tu ministerio, el de la cocina. Yo sirvo limpiando las sillas, ese es tu ministerio, el de las sillas. Yo sirvo dando consejería, ese es tu ministerio. Yo sirvo en medios, ese es tu ministerio. Yo sirvo tocando una guitarra, la batería, cantando,
ese es tu ministerio. En el área cual sea que tú propongas servir a Dios, ese es el ministerio que tú tienes para Dios. Ahora, los dones son las herramientas que Dios usa para equipar el ministerio para poder usarlo para un propósito espiritual. Por ejemplo, yo puedo ser o un maestro que da clases o alguien que toca en la alabanza o alguien que tiene ese talento para escribir, para cantar, para tocar un instrumento. Ese es su ministerio. Pero el don que Dios le da, cuando lo pone en uso, le da una unción, mis hermanos, que afecta lo espiritual. Ya tiene algo diferente ahí. No solamente ya nada más es el área de servir, sino ahora que está equipado con ese don para hacer mejor su ministerio. Alguien que da clases, por ejemplo, puede ser muy bueno para dar la clase, pero Dios le da un don de interpretación correctamente. Entonces esa persona es maestro en su ministerio, pero él tiene el don de la enseñanza. Y ahora su ministerio toma un papel espiritual porque tiene el don del Espíritu para hacer su ministerio. ¿Vamos bien? ¿No los he revuelto? Vayan pensando cuál es su ministerio, cuál es el área donde usted puede servir a Dios y qué don le ha dado para ese ministerio. Fíjese que el don es para que usted use su servicio, su ministerio. Finalmente dice el apóstol Pablo que hay diversidad de operaciones, versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esta palabra operaciones significa vigorizar. A ver si lo puedo explicar porque es una palabra un poco complicada. Esa es la fuerza, mi hermano, que Dios pone en el don para servir. Es la energía que Dios nos da, es esa unción que Dios nos da en mayor o en menor cantidad para servir a Dios. Por ejemplo, puede haber dos músicos aquí, dos personas que toquen la guitarra, que tengan el don para tocar la guitarra y los dos tienen el don de Dios para ministrar. Pero a uno de ellos Dios le ha dado la fuerza, la energía para tocar en un estadio de 80,000 personas y los ministra. Y a otro le ha dado un poquito menos fuerza y ministra dentro de un contexto de una iglesia local para 50, 100 personas. ¿Qué va a decir la persona? ¿Es mejor un don que el otro? No. ¿Es diferente el don al otro? No. A Dios le ha placido poner esa unción mayor, esa energía, ese poder en uno diverso que en el otro. Entonces, nota cómo Pablo empieza a ampliar el tema de los dones para que empecemos a conocerlos. Tenemos que conocerlos como los billetes, identificar qué es lo que Dios dice acerca de los dones para no ser confundidos después. Dice Pablo, hay diversidad de dones y eso es un regalo espiritual que Dios te da, el Espíritu Santo te da únicamente a los creyentes y da ejemplos. Luego dice, hay diversidad de ministerios, es el área donde tú sirvas a Dios. Donde tú sirves, ese es tu ministerio. Mis hermanos, cuide su ministerio. No porque usted diga, ay, mi ministerio es barrer, ya minimizo mi ministerio. No, es el ministerio que Dios te ha dado. No, es que el ministerio bueno es el de las misiones, es el de estar allá al frente dirigiendo, el de presidir. No, porque Dios va a pedir cuentas por el ministerio que te ha dado y debes de hacerlo con excelencia porque es para Dios. Y los dones equipan el ministerio para que lo puedas llevar de manera espiritual. Dentro de esos ministerios y dones, Dios da diversidad de poder. Dentro del don a unos mayor, dentro del mismo don a otros menor. Por eso a veces vemos, mis hermanos, dos personas que tienen el don, el mismo don, y uno Dios como que lo usa más y a otra como que lo usa menos. ¿Qué vamos a decir? No, es que ese es bien buenillo. No, es la diversidad de función que Dios le está dando a cada uno para usarlo de manera diferente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me siguen hasta aquí, iglesia? Ahora, el versículo 7 me lo voy a brincar
a propósito, porque vamos a regresar ahí, porque es la enseñanza principal de este texto. Del versículo 8 al versículo 11, Pablo empieza a explicar algunos dones. No los vamos a ver tan a fondo, ni los vamos a ver todos, pero sí quiero que los conozcan, que al menos sepan qué significa los dones, cada don que da aquí. Porque luego andamos, mis hermanos, confundiendo un montón de cosas. Yo tengo el don de sanidad. Oiga, ¿y qué es el don de sanidad? No sé, pero yo lo tengo. No saben ni. Yo tengo el don de discernimiento. Oiga, ¿y qué es eso que se escucha tan espiritual? Pues no sé, pero a mí una vez un apóstol me puso la mano y me dijo que yo tenía el don de discernimiento, y pues yo lo tengo. No sabemos ni con qué se come, pero nosotros lo tenemos. Entonces, identifiquemos qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pablo menciona algunos dones aquí. La intención de Pablo, mis hermanos, no es que sepamos a profundidad qué es cada don. Él solamente aquí está dando ejemplos para una idea, una enseñanza por encima de esto, que vamos a llegar ahí. Pero menciona algunos y quiero comentártelos. El primer don que menciona es el don de la palabra de sabiduría, en el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es un don espiritual. ¿Cuál es? Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Y eso qué significa? Esta palabra, mis hermanos, en el Antiguo Testamento tenía que ver con la revelación de parte de Dios. En el Nuevo Testamento tiene que ver con la habilidad de entender y aplicar las escrituras bíblicas. Este don lo tiene que tener la persona que enseña la palabra, que predica la palabra, que da consejería bíblica. Una persona que lee el versículo bíblico y le da un significado diferente al que la Biblia dice, y le da una aplicación diferente al que la Biblia dice, no tiene el don de sabiduría. Tiene que orar a Dios. Y a veces somos bien abusados, ¿verdad? Tomamos el texto bíblico y lo usamos a nuestra conveniencia para decir, esto dice la Biblia. Mira, no, eso no dice la Biblia. Eso es lo que tú estás malinterpretando. Necesitas el don de sabiduría. Iglesia, aprenda esto. Es bien importante para que no lo engañen. La Biblia tiene una sola interpretación. Si usted lee un texto bíblico, tiene un solo significado. Yo no puedo leer un versículo y decir, esto para mí dice esto. Y luego llega otro de enfrente, no, para mí dice esta otra cosa. Y el de allá dice, no, para mí significa esto. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es la verdad? El texto bíblico no tiene varias interpretaciones, tiene una sola. ¿Cuál? ¿La del pastor? No. ¿Cuál? La del autor. Si el autor dijo, estas plantas son verdes, yo no puedo decir, yo creo que el autor lo que quería decir es que esas plantas en verano son azules, en invierno son amarillas. ¿Y dónde dice eso? Ya le estoy metiendo de mi cosecha, ya estoy inventando cosas que la Biblia no dice absolutamente. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender qué es lo que dice el texto bíblico. Si tú tienes ese don de sabiduría e interpretas bien las escrituras, si explicamos un mismo pasaje, tenemos que llegar al mismo punto. Tenemos que decir exactamente lo mismo. Tú no puedes decir que dice una cosa y yo digo otra cosa. ¿Por qué? ¿Uno de los dos estamos mal? ¿O los dos estamos mal? Y ese es el engaño que hay hoy en día dentro de muchas iglesias. Un pastor se para, toma un versículo bíblico, da un pensamiento propio, da una aplicación que a él le gustaría que se estuviera haciendo, pero eso no es lo que está diciendo Dios. Y la obligación del que está enfrente o del que está enseñando no es decir, yo creo que esto debe de ser así, es decir, así dice Dios. Somos profetas de Dios en el sentido que estamos diciendo lo que Dios ya dijo en su palabra. El profeta se paraba y decía, pueblo, así ha dicho Dios. Y órale, ahí va la palabra. El que enseña la palabra debe decir, así dice Dios. No porque Dios le esté hablando al oído como en el Antiguo Testamento, sino porque ha estudiado las Escrituras fielmente y ha llegado al punto donde entiende qué es lo que está diciendo Dios. Mis hermanos, predicar la palabra de Dios no es homilética. Desengáñese, abra esos ojos.
no es usar un orden para enseñar y diapositivas muy bonitas y llevar una estructura para enseñanza. ¿Eso es bueno para enseñar? Sí, pero usted puede enseñar Biblia o un tema de biología en la escuela, pero eso no es predicar. Tiene que aprender a interpretar las Escrituras para decir lo que Dios ha dicho. Por eso luego muchos manipulan a la gente diciendo que es bíblico, y usted como nomás lee el versículo y dice, pues sí dice, y ahí andan engañando a la gente, y la gente como borreguitos atrás del que los está engañando, y ni cuenta se dan que están siendo engañados. Usted tiene que decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que realmente dice la Escritura? Y eso, sujétese, porque eso lo dice Dios. El que predica no tiene autoridad, sino es autoridad delegada por Dios. O sea, lo que está diciendo tiene que venir de Dios. El saber eso que dice la Biblia y darle una correcta aplicación, ese es el don de sabiduría. Yo no puedo aplicar un versículo bíblico a algo que no está pasando o algo diferente. Me vienes y me hablas de un tema de la crianza a los hijos, y yo te saco un versículo de la ofrenda a las iglesias. Oye, espérate, eso no tiene nada que ver. Ten cuidado con la enseñanza que estás dando. Ese es el don de sabiduría. Quiero que veas, mi hermano, que no es algo sobrenatural, que es algo, yo espero que lleguen los espíritus cuando hablamos de dones espirituales. No, dice Dios, interpreta bien la Biblia, aplica bien el conocimiento bíblico. Después Pablo habla acerca del don de conocimiento, ahí en el mismo versículo 8, don de ciencia o conocimiento, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y esta palabra, este don de conocimiento va de la mano con el de sabiduría. Mis hermanos, hay personas que tienen un don para desentrañar las Escrituras, tienen un conocimiento en lenguaje hebreo, en lenguaje griego, en teología, en historia, en gramática, en literatura, y leen el texto y dicen, lo que la Biblia dice es esto, porque ya desentrañaron toda la palabra, cada palabra en su original, y entonces dicen, esto es lo que dice la Escritura. Ese es el conocimiento. Y la sabiduría es la correcta aplicación de ese conocimiento. Yo puedo tener conocimiento y no tener sabiduría. Puedo decir, yo sé la verdad, pero no aplico la verdad a mi vida. Así a veces nos pasa como creyentes, ¿verdad? Cuando alguien viene a consejería, le digo, mira, la Biblia dice esto, y me dice, pues ya sé que así dice, y luego, ¿por qué no lo haces? Porque esa es sabiduría. Puedo estar lleno de conocimiento y ser falto de sabiduría. La sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Ahora, el conocimiento, mis hermanos, lo podemos adquirir. Y puedo decir, yo sí estudio lenguas hebreas, sí estudio gramática, puedo llegar a una correcta interpretación. Sí, pero hay un don, mi hermano, especial para esas personas. Hay personas, mis hermanos, que leen y rápido. Y tú dices, ¿cómo le hiciste? Esto es más o menos como aquel que sabe hablar inglés y le preguntas, oye, ¿dónde estudiaste inglés? No, nunca estudié. Y entonces, viendo las series de Netflix, y uno se queda, cara, y habla muy bien inglés. Es un don, mi hermano. Ese es el don de conocimiento, como que tienen una visión diferente de cosas y tienen una habilidad. Ahí está el don de conocimiento. ¿Me siguen hasta aquí, iglesia? Los veo con caras como que, caray, nos está hablando en chino, como que es un tema que no habían desentrañado, no habían meditado en eso. Después habla del don de la fe. Estamos viendo dones espirituales, sabiduría, conocimiento. ¿Cuál tiene usted de estos dos? Sigue el de la fe. Don de fe, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este don de la fe, mis hermanos, no es la fe de salvación. Dios da un don de fe para salvación que habla Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la fe salvadora. La gracia de Cristo para salvación es lo que nos da salvación. Yo no le puedo añadir nada a mi salvación. Pero si yo me encuentro aquí, mi camión para ir a esa ruta se llama fe y se llama arrepentimiento.
Yo tengo que ir a la salvación, a los pies de Cristo, por medio de la fe y por medio de arrepentimiento. Eso se le llama fe salvadora, de la que habla en Efesios 2:8. Pero también está la fe que nos mantiene unidos a Cristo, creyendo una vez que ya somos salvos. Esa es la fe que viene en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe, iglesia, es la que te mantiene unido con Cristo una vez que ya eres salvo. ¿Tú sabes por qué una vez que eres salvo ya no te alejas de Dios? Porque Dios ha puesto una fe que te mantiene unido a Dios. Es esa fe que te sostiene, que te salva primero y luego te sostiene tomado a Él. Eso no es el don del que está hablando aquí Pablo. Pablo está hablando de un don como el que habla el Señor Jesús en Mateo 17:20. Este es un don, mi hermano, que es una cualidad. Los dos anteriores, la fe salvadora y la fe que te sostiene, es un don que todos los creyentes tienen, porque si no, no fueran creyentes. Pero este don no es para todos. Todos los dones, mis hermanos, no son dados a todos los creyentes. A unos dio Dios uno, a otros otro, y da variedad. Hay quien quizá no tenemos el don de la fe. ¿Cuál es ese don de la fe? Pablo, el Señor Jesús lo narra en Mateo 17:20. Esta es la fe de la que está hablando el apóstol Pablo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Esta fe, mi hermano, como don, viene de confiar fielmente en las promesas de Dios según su plan. Esta fe viene de confiar en la palabra de Dios según lo que Él nos ha dicho. Déjame te muestro con un ejemplo cómo se ve esta fe como don. Cuando el apóstol Pablo fue arrestado, lo llevaron a diferentes concilios, a diferentes juzgados para ser enjuiciado. Y en uno de esos trayectos se dirigían a Roma, iban en el barco y vino una gran tormenta sobre el barco. Está en los últimos capítulos del libro de Hechos. Y los soldados, los custodios y los prisioneros se espantaron tanto que empezaron a tirar todas las cajas que iban en la barca para quitar peso. Dentro de esas cajas tiraron hasta la comida. Y el apóstol Pablo clama en ese momento, les exclama a los tripulantes en Hechos 27:22. Hechos 27:22. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Este don, mi hermano, tiene la cualidad de exhortarnos a tener buen ánimo. Es como cuando estás bien decaído y llega el hermano con el don de fe y te dice: ¿de qué te preocupas si Dios tiene el control? ¡Ah, caray! ¿Y de dónde salió esto? Pues, el don que puso para exhortarnos a animarnos. Dice Pablo, los exhortó a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La tormenta seguía, ahora no tenían comida, y Pablo les dice: tranquilos, no estén preocupados. Y todos bien espantados porque iban a morir. Vino el ángel de Dios al que yo sirvo y del cual yo soy, y me dijo que nadie nos vamos a morir hoy, que todavía me van a llevar con César. Entonces, duerman, tranquilos, todavía me toca juicio a mí. Mis hermanos, ¿con qué seguridad habla esa gente que tiene ese don de fe para exhortarnos, para hablarnos en momentos difíciles? Ahora, esta fe, mi hermano, tiene un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios. Este don de fe no navega sobre aguas, tiene algo sólido que es la palabra de Dios. Porque a veces confundimos esta fe con el optimismo. Yo tengo fe que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar, y no pasa. Es que eso no es fe, eso es ser optimista. A veces es bueno ser optimista, pero eso no tiene nada que ver con la fe. La fe tiene que ver con creer con algo que Dios te ha dicho. Si tú dices: pero Pablo, qué chiste, le habló el ángel.
Mis hermanos, a nosotros nos habla la palabra y de todas maneras dudamos. Cuando Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiaos, es palabra de Dios para tu vida. La pregunta es si tenemos fe en esa palabra. Cuando morimos, mis hermanos, si tú estás en Cristo, ¿a dónde vas a ir? ¿A la presencia de Dios? ¿Sí o no? No deberíamos de decir como Pablo, Señor, yo ya me quiero ir contigo, ya quiero gozarme en la presencia del Señor. ¿Qué decimos? Diagnóstico positivo a tal enfermedad. Ay, Señor, dame otros 200 años de vida, por favor. ¿Y dónde está tu fe a la palabra de Dios? ¿Me siguen? Nosotros también tenemos la palabra de parte de Dios. El tema es que nos falta fe para confiar en esa palabra de Dios. La fe como don tiene un fundamento sólido. ¿Cuál? Creer las promesas de Dios. No nada más tener optimismo en que van a pasar las cosas, porque a lo mejor a veces no pasan, pero eso Dios no te lo prometió. En una ocasión, andábamos en una misión, como a 50 minutos de aquí, íbamos en un vehículo, habíamos acabado de tener el culto ahí, y nos subimos al carro y las llaves del carro no funcionaban, le prendíamos para abrir puertas y muerto el control de la llave. Yo era nuevo en el Evangelio, eran mis primeras misiones. Y entonces el hermano que iba conmigo me dice, hermano, usted no tiene fe. Yo soy un hombre de mucha fe, deme las llaves. Y tomó las llaves y las puso en un macetero y empezó a orar. Señor, yo te pido que hagas funcionar. Y empezaba a aventarse una oración bien tremenda. Y yo nuevo en la fe, yo pues decía, Señor, si así es, hazlo, ¿verdad? Yo no sé de esto. Y acabó de orar y me dio las llaves y me dice, tenga. Y las agarré yo con aquella emoción y fuerza y confianza en Dios que le aplanó el control. ¿Y qué creen? No abrió. Y estaba complicada la cosa porque estábamos a 2 horas de aquí, no había camiones. No era cosa fácil, no estaba tan sencillo solucionarlo. Mis hermanos, el tema es, y él dice, pero ¿por qué si yo tenía fe? Es que eso es optimismo, eso no es fe. Si Dios nos hubiera dicho, no te preocupes, yo voy a arreglar ese control, yo oro con fe. Pero Dios no nos había dicho nada. Entonces la fe tiene que ver con confiar en la promesa que Dios sí nos ha dado. No en promesas que Dios no nos ha dado, ni en pensamientos o orar por lo que nosotros queremos que suceda. En una ocasión me tocó estar con unos hermanos cuando un familiar de ellos murió. Y estuvimos orando mientras lo operaban. En ese momento estábamos orando y era una operación muy delicada. Sale el doctor y nos dice, lo siento, hicimos todo lo que pudimos. Y entonces los hermanos familiares empiezan a reclamarle a Dios, ¿por qué si yo oré con fe, por qué permitiste? Mi fe estaba puesta en ti, ¿por qué permitiste? Porque entonces confundimos esa palabra que nos dice que si con fe pedimos, se nos dará dado. No, mis hermanos, eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Él nos va a dar lo que Él nos ha prometido. Y conforme a su voluntad debemos de tener fe. ¿Ves la diferencia? Dios nunca nos dijo que esa persona no se la iba a llevar. Y hay un propósito bueno, santo detrás de eso. Pero no puedo confundir la fe porque me puede llevar a engañarme e incluso a alejarme de Dios. Esas personas un tiempo se alejaron de Dios porque estaban enojados con Dios, porque ellos oraron con fe y no pasó. Pero eso no es fe, eso es creer en lo que yo quería. Muy diferente a creer en las promesas de Dios. Pablo ha hablado de 3 dones: el don de sabiduría, el don de conocimiento y este don de fe. Menciona otros tantos, 5 más: milagros, sanidades, dones de lengua, interpretación de lenguas. Lamento decepcionarte, no los vamos a ver ahorita. Si tú leíste el texto y dijiste, ya quiero que llegue el de sanidades porque yo como que tengo el don de sanidad, pues lo lamento, no vamos a llegar. ¿Por qué? 1, por el tiempo, y 2, porque quiero, mi hermano, profundizar en estos dones. En 15 días, dentro de 8 días vamos a ver otro tema, pero en 15 días quiero profundizar en esto, porque son los dones donde mayor confusión ha habido dentro de las iglesias cristianas. Y debe de quedarnos bien claro qué significan esos dones. Y después el Espíritu Santo nos va a guiar para saber lo que es correcto
y lo que no es. Entonces, vamos a dejar pendientes estos otros 5 dones. El punto es este, mis hermanos. Pablo habla de diversos dones. No nos está diciendo, tienes que tener este don. No. La enseñanza va más allá de hablarnos acerca de que había dones. La enseñanza, mis hermanos, de este texto, de este pasaje, es esta, y te lo quiero dar brevemente en los minutos que nos quedan. 3 enseñanzas acerca de los dones espirituales. La primera, los dones espirituales son diversos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa es la enseñanza. No debemos de enfocarnos en los dones necesariamente, aunque es necesario conocerlos. La enseñanza es, el apóstol Pablo nos está diciendo, iglesia, hay diversos dones. Y eso a mí, ¿de qué me sirve saber que hay diversidad de dones? Nota cómo en el texto habla en el versículo 4 al 6, versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, versículo 5, hay diversidad de ministerios, versículo 6, hay diversidad de operaciones. Pablo quiere que nos quede claro que hay una diversidad, variedad de dones y de ministerios y de operaciones. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, Dios es tan sabio que no nos da el mismo don a ti y a mí ni a aquel. Dice, a uno le voy a dar uno, y a aquel que le cae bien gordo a este y no se hablan, le voy a dar el otro, el que él necesita. Y a este le voy a dar el que aquel necesita dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Porque dependen del uno del otro para glorificar y estar en unidad en Dios. Eso es lo hermoso, mi hermano, de los dones. Dios no nos dio todos los dones a uno, a lo mejor nos dio uno, a otro le dio 5, pero diferentes al que tú tienes. ¿Para qué? Para que te complementes con él. Los dones de tu hermano van a ser usados para bendecir tu vida, y tus dones deben ser usados para bendecir la vida de tu hermano, porque somos parte de un mismo cuerpo, bajo un mismo propósito. Por eso dice Pablo, hay diversidad de dones. Esto es como un equipo de fútbol. En el equipo de fútbol no todos son porteros, ¿sí o no? Hoy hay fútbol, ¿verdad? No sabe. Que está orando porque gane el América hoy. Es como un equipo de fútbol, no todos son porteros, mis hermanos, hay unos que son defensas, otros delanteros, otros medios, y se complementan como un equipo para que funcione estratégicamente para un propósito. Así es la iglesia. Todos tenemos dones diferentes y nos complementamos como un mismo cuerpo para un mismo propósito. Y así como en el fútbol, mi hermano, en la iglesia de Corintios había un problema carnal. En el fútbol todos quieren ser delanteros. A mí, ¿tú de qué juegas? Yo de delantero. Nunca has jugado, pero tú eres el delantero. Y en la iglesia de Corintios, mi hermano, había ese problema. Decían, todos querían el don más llamativo, el don que todos veían, el don que decían, qué espiritual es. Por eso todo el mundo quería hablar en lenguas. Y esa falta, esa carnalidad sigue y persigue a la iglesia hasta el día de hoy. Hoy todo el mundo quiere el don de sanidad y el don de lenguas. Yo quiero ese don, yo tengo ese don, y empiezan a hablar en lenguas aunque ni hablen en lenguas. ¿Por qué? Porque carnalmente, mis hermanos, deseamos, nuestro orgullo nos lleva a desear lo que es llamativo, lo que es aplaudido, lo que es, qué espiritual eres. Y dice Pablo, no, están bien equivocados, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, todo funciona de manera diferente, a cada uno les es dado de una manera diferente, úselo correctamente. Mis hermanos, todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual. ¿Tú sabes cuál es el tuyo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, mi hermano, el don que Dios te dio, ¿lo estás usando para la gloria de Dios? ¿Estás usando tus dones? Entonces, la primera enseñanza, mi hermano, es los dones espirituales son diversos. Segundo lugar, la fuente de los dones espirituales es Dios. Nota otra vez el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6, el énfasis que pone. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es
el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es Él mismo. De paso, mi hermano, subraya ese texto porque habla de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando alguien te pregunte, a ver, muéstrame dónde habla la Trinidad. Mira aquí en 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahí está la Trinidad plasmada. Dice, es un mismo Dios, pero habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Que los dones vienen de Dios y son para la manifestación de Dios. Yo tengo que usar mi don, mi hermano, para manifestar la gloria de Dios, para que Dios sea visto, no solamente dentro de la iglesia, sino para aquellos que están afuera. Los dones, mis hermanos, que Dios nos ha dado es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el mundo conozca a ese grande Dios, para que dentro de la iglesia despertemos y veamos a ese Dios. Los dones son para gritarle al mundo que tenemos un Dios grande y poderoso. Los dones, mis hermanos, no son privados, no son de manera personal. Dios no te ha dado un don para que lo guardes y lo tengas ahí y lo escondas. No, es para que lo saques, lo uses y el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Imagínate una persona que tiene el don de la enseñanza, pero que no da clases y no enseña la palabra de Dios. Y llega un día y nos dice, no hombre, qué bueno soy para enseñar. ¿Y cómo sabes si yo nunca te he oído? No, es que me encierro en mi cuarto, pongo el espejo y me predico a mí mismo. Unos sermonzazos que me aviento. Eso es un don. Dios, a lo mejor lo tienes, pero Dios no te lo dio para ti, sino para que lo uses para la gloria de Dios. Los dones no son privados, ni son para que los guardes y los atesores para tu persona. Si tienes un don, úsalo para que el nombre de Dios sea glorificado. Finalmente, y última enseñanza, el propósito de los dones espirituales es la ayuda mutua. El propósito de los dones espirituales es la ayuda mutua. Ahora sí me regreso al versículo 7, 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, ¿para qué? Para bendición de los demás. Para provecho, para ser de bendición a los otros. Hermano querido, el don que tú tienes es para bendecir al otro. No es para ti, es para bendecir al que está sentado a un lado de ti. Para eso Dios te lo ha dado. Iglesia, cuando entendemos esto, la iglesia de Cristo crece y el nombre de Cristo es exaltado. Porque si yo uso mi don para bendecir tu vida y tú usas tu don para bendecir la mía, mi hermano, va a haber unidad en el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de Dios que el mundo conocerá que son mis hijos porque os aman unos a otros. Yo tengo que amarte para usar mi don, para servirte, para ayudarte. Si tú tienes una necesidad y yo tengo el don para ayudarte, mi don está a tu servicio. Así como el tuyo tiene que estar al servicio del hermano. Mis hermanos, la iglesia es tan perfecta porque la hizo Dios, en el sentido espiritual de que somos la novia de Cristo y somos lavados por Cristo. Pero nosotros la descomponemos porque hacemos lo que queremos. Pero Dios ha equipado espiritualmente con dones espirituales para reflejar su gloria y para mantenernos edificados todos los días. Hay una última diapositiva, no sé si la puedes poner. Algunos enunciados que puedes atesorar y llevarte en esta tarde. Los creyentes recibimos gran bendición por ejercitar los dones para animar a los otros. Si yo uso mi don, yo voy a animar, yo uso mi don en tu vida, yo te voy a animar a que tú uses tu don. Si yo no estoy usando mi talento, mi don para bendecirte, tú vas a decir, pues yo menos lo voy a usar. Yo tampoco quiero. Entonces, el promover el servir, el ministerio, mi hermano, va a llevar a otros a servir. Si yo tengo el don de ir a evangelizar y me voy a las misiones y te invito, pues a lo mejor tú tienes ese don y lo vas a empezar a poner en práctica.
Si tú tienes el don de servir en otra área y te invito, tú te vas a motivar porque vas a ver una persona sirviendo en tal o cual área. Mis hermanos, el ministerio, cual sea que sea, el servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio servir a Dios. Tú debes de levantarte y decir: Señor, gracias porque me das el privilegio de servir para tu reino hoy en esta área con el don que me has dado. Mis hermanos, a veces menospreciamos los ministerios y los dones que Dios nos ha dado. Y cuidado, porque dice Dios: está bien sencillo, yo nomás te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que tiene 10 talentos. Porque tú lo estás enterrando, porque tú lo estás menospreciando. Es un privilegio. Usa el ministerio y el don que Dios te ha dado. Segundo lugar, el usar tus dones es testimonio para la iglesia de Cristo. El mundo nos ve y va a decir: esa iglesia tiene algo, porque usa sus dones espirituales, manifiesta el nombre de Cristo al mundo. Tercero, cuando la iglesia ministra con sus dones, los líderes se manifiestan. Mis hermanos, ¿cómo vas a saber qué don tienes tú? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú ya sabes cuál es tu don espiritual? ¿Sabes dónde Dios te usa? No, pues todavía no sé, hermano. Hágame un test para yo saber cuál es mi don. Empieza a servir. Cuando tú empieces a servir en el área que te inviten, tú vas a ver para qué eres bueno, cuál es el don que tú tienes. La iglesia te va a decir: oye, tú eres muy bueno para eso, tienes el don de los niños, tienes el don del sazón de la cocina, tienes el don de manejar la camioneta para las misiones, tienes el don de dirigir, cuando tú diriges ministras a la gente por la gracia de Dios, tienes el don de la alabanza. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Y cuándo te vas a dar cuenta si cuando te invitan no quieres? No, yo no, hay que lo haga otro. Pero cuando está haciendo lo otro, tú dices: yo lo sé hacer mejor. Pues párate y hazlo. Sirve, ora, para que sepas cuál es tu don y dónde Dios te va a usar. Amén. Finalmente, mi hermano, la iglesia que usa sus dones fielmente en el poder del Espíritu Santo experimenta el gozo de una gran unidad, amor y comunión en una forma que ninguna cantidad de habilidad, planificación, esfuerzo humano puede producir. Mis hermanos, hoy en las iglesias dan cursos, coaching, cómo tener una iglesia mejor, cómo plantar, las mejores estrategias para crecer. La Biblia es bien sencilla, dice: ora y predica la palabra. Y hoy nos dice Dios: te he dado dones, úsalos en amor a tu hermano. Eso es mayor que cualquier planificación que pudiera existir. No es que pinta la iglesia de negro y oscurece las luces porque así la gente le va a llamar la atención y va a ir a la iglesia. No, ponte a orar, ponte a predicar la palabra. Usa el don espiritual que Dios te dio para la gloria de su nombre y para la edificación de su pueblo. Ese es el propósito de los dones. ¿Ya tienes tu don? ¿Ya sabes cuál es tu don? ¿Y ya lo estás usando para la gloria de Dios? ¿O lo tienes enterrado todavía? Empieza a desenterrarlo para que puedas dar gloria a nuestro Dios. Póngase de pie, iglesia. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta exhortación, por la palabra, por la bendición, Señor, porque ahora entendemos, sabemos que tú has dado dones, Señor, espirituales, Señor, que no se le da a cualquier persona, sino a aquellos que somos tus hijos. Mi Dios, pero que podamos conocerlos, Señor, y sobre todo que podamos conocer el propósito para el cual nos los has dado, Señor. Sabemos, Señor, que es para la edificación de tu pueblo y para que la gloria de tu nombre sea conocido, Señor, en el mundo por aquellos que no te conocen, para que puedan, mi Dios, acercarse a ti, para que puedan, Padre, alabarte, Señor, reconciliarse por medio de Cristo Jesús. Mi Dios, ayúdanos, danos la fuerza, Señor, esa diversidad de funciones para tener la energía y la sabiduría para poner, Señor, a tus pies esos dones que tú nos has dado y por los cuales un día has de pedirnos cuenta, Señor, que podamos ser diligentes, Dios,
en tu obra, en lo que tú tienes para nosotros y nos has dado de antemano, gozándonos en el mayor don, Señor, que nos has dado, que es la gloria de Cristo y la salvación eterna, por el cual te alabamos, te adoramos y te servimos. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, los que se van a quedar, pueden